Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche, a través de nuestras emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia, como también por internet desde cualquier lugar del mundo. Nos escuchan por Facebook, por YouTube y nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, qué alegría tan grande poder compartir con ustedes estos 55 minutos de programa, de todo lo que Dios nos habla al corazón, y queremos compartirlo con ustedes. Quien les habla, Juan Carlos Gaviria, y mi esposa Yolanda Salazar. Somos misioneros de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Aquí con todo el corazón dispuesto para acompañarles de lunes a viernes, como también fin de semana. Les recuerdo que fin de semana, sábados y domingo, estamos al aire a las 5 en punto de la mañana. Muchas gracias a todos los que nos escriben a través del chat del Facebook y del YouTube, como también a todos aquellos que nos escriben a nuestro chat del WhatsApp 311-364-5093. La lista es larga, cada día crece más y eso alegra nuestro corazón. Mis queridos oyentes de AM/PM, en el día de hoy vamos a tener nuestra primera sección con Yolanda Salazar en la hermosa sección Manejando tu Vida, aquí en AM/PM. Colmundo es la radio que te acerca. Vamos a Manejando tu Vida. En AM/PM, Manejando tu Vida. Así es, queridos oyentes, y hoy en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, pues debemos recordar que hoy en día, queridos oyentes, la salud mental es un tema de conversación entre las familias, universidades, amigos, compañeros de trabajo. Y es cierto, queridos oyentes, que no podemos afirmar que es lo único de lo que se habla, pero con los desafíos que hoy tenemos, queridos oyentes, y que ha traído el siglo XXI, pues pareciera como si el estado mental del ser humano haya declinado. Sí, los traumas, las pruebas, las guerras, las crisis financieras, hasta las climáticas han afectado, y todo esto ha llevado a que nosotros o personas de nuestro entorno pues enfrentemos síntomas de ansiedad o de depresión en algún punto de nuestro desarrollo. Entonces, queridos oyentes de AM/PM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿seré yo o quizás alguien cercano a mí estará pasando por una situación y no le hemos detectado? Pues, queridos oyentes, a muchos les sucede, pues no se tiene la suficiente inteligencia emocional para determinar ese momento. Pero hoy, queridos oyentes, necesitamos aprender conceptos básicos que nos puedan guiar a identificar las emociones en nosotros y, por supuesto, en los demás. Aprender a regular nuestras emociones y a pedirle a Dios que nos ayude en la toma de decisiones con Él, aún en medio de todas las circunstancias, queridos oyentes. Pues por eso, aún el manual de vida nos enseña a ustedes y a mí, queridos oyentes, y nos hace conscientes que desde que somos niños, seguramente hemos escuchado a muchas personas hablar sobre las emociones desde el juicio.
y hay unas buenas y también hay otras malas. Y esto ha generado que haya en nuestra vida o en la vida de muchos emociones negativas, como por ejemplo la ira, la tristeza, la frustración, el miedo, la vergüenza, emociones necesarias, por supuesto, pero se hacen dañinas cuando se quedan a perpetuidad en el corazón. Y todo esto, queridos oyentes, muchos de estos sentimientos nos llevan quizás a reprimir pensamientos que no nos permite reflexionar sobre temas realmente importantes como nuestro propósito, el duelo, los traumas, cuestionar nuestros errores. Y la combinación de esta represión y de esta huida lleva a la toma de decisiones irracionales que se guían por lo que estamos sintiendo en el momento. Estamos en medio de una sociedad que se guía por lo que siente. Y por eso, queridos oyentes, estamos viendo tantas dificultades aún a nivel social. Así que hoy en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, hoy más que nunca necesitamos ponernos de pie ante el panorama de nuestras decisiones y evaluar. ¿Estamos ustedes y yo tomando las mejores decisiones? Pues, queridos oyentes, en Génesis capítulo 4 nos cuenta la historia de un joven llamado Caín, hijo de Adán y de Eva, que algún día tomó una decisión que cambió su rumbo por completo. El manual de vida nos narra cómo a él y a su hermano, o sea, Abel, les fueron asignadas tareas desde muy jóvenes. De hecho, en Génesis 4 podemos ver que Abel se encargaría del pastoreo de las ovejas y Caín se encargaría de labrar la tierra, como una forma, por supuesto, de reverencia, porque sus padres les habían enseñado y siempre ellos llevaban una ofrenda a Dios que representaba ese agradecimiento por la vida, ese agradecimiento por el cuidado, ese agradecimiento a Dios por la protección y, por supuesto, era una ofrenda de agradecimiento a Dios por la provisión que Él traía a sus vidas. Pues, queridos oyentes, los dos hermanos llevaban sus ofrendas ante Dios, pero una sola ofrenda, nos narra Génesis capítulo 4, fue recibida con agrado, y fue la ofrenda de Abel. Él había llevado la mejor parte de su trabajo, contrario a lo que había hecho Caín, que solo había llevado el fruto de su trabajo, que son dos cosas muy distintas, queridos oyentes. Abel llevó la mejor parte de su trabajo, pero Caín llevó el fruto de su trabajo. Y esto lleva precisamente a que Caín sintiera una ira profunda, pues el mismo Caín no comprendía cómo su ofrenda no había sido suficiente ante los ojos de su Dios. Y entonces él mismo cuestiona el por qué. De hecho, en Génesis capítulo 4, versículo 6 nos enseña el manual de vida. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, queridos oyentes, Caín no comprendió las palabras de Dios en su vida. ¿Y saben por qué Caín no comprendió las palabras de Dios a su vida con respecto a la ofrenda que él había llevado? Pues estaba nublada su razón. Y estaba nublada su razón porque después de la ira vino la envidia que lo sobrecogió, queridos oyentes. Y Caín, él no tuvo el dominio propio para saber cuándo detenerse y por lo tanto, pues terminó engañando a su hermano y llevándoselo al campo. Y dice la palabra de Dios en Génesis que finalmente Caín terminó matando a su hermano Abel. Sí,
¿Y por qué? Porque al ser cuestionado por Dios, él ni siquiera, el mismo Caín, pudo reconocer su error, porque él creía que aún, a pesar de que Dios le dijo, pues él seguía pensando en que había hecho lo correcto. Entonces, queridos oyentes, puede que hoy nuestras decisiones no nos hayan llevado hasta el extremo, pero así como Caín, pero podemos estar dándole un mal manejo a lo que podemos estar sintiendo, queridos oyentes. Entonces, preguntémonos, ¿qué errores vemos que cometió Caín y qué podemos ustedes y yo prevenir frente a esos mismos errores? Pues vamos a ver, el primer error dice que Caín no habló. ¿Qué sucede con Caín? Caín, podemos ver en el manual de vida que se tragó todo lo que sentía. ¿Qué significa que se tragó todo lo que sentía? Que Caín no expresó ante Dios lo que había en su corazón. Ni siquiera le dijo a Dios que no entendía lo que él mismo le estaba diciendo. Y aún Caín, teniendo la capacidad de hacerlo porque Dios está hablando con él, Dios mismo fue el que se acercó a él para cuestionarlo. Sin embargo, prefirió insistir en la emoción que él estaba sintiendo. Caín no habló de su ira, Caín no habló de su envidia, y Dios estaba hablando con él. Pudo haber manifestado sus emociones delante del Señor, pero Caín decidió no hablar. Y no hablar de lo que siento, queridos oyentes, nos lleva a tomar decisiones extremas. ¿Cuál podríamos decir qué otro error cometió Caín aparte de no hablar? Pues Caín no se detuvo a pensar. Sí, queridos oyentes, y en medio de su realidad, él tomó una decisión seguramente en la calidez del momento, lo que provocó aún un mal mayor, pues Caín no solo perdió a su hermano, sino que Caín perdió el respaldo de Dios y Caín perdió el respaldo de su familia, porque no se detuvo a pensar que la ira y la envidia no eran buenas. Si Caín se hubiese detenido a pensar, se hubiese dado cuenta de lo que Dios le dijo. Abel llevó el mejor fruto de la tierra, pero Caín llevó el fruto de su trabajo. O sea, Caín fue descuidado en lo que iba a llevar. Cualquier cosa servía delante de Dios, pero una ofrenda delante de Dios no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser lo mejor de cada uno de nosotros. Pero como Caín no se puso a pensar en qué había hecho, cómo lo había hecho y replantearse cuál había sido la diferencia, sino que Caín se queda en la ira y en la envidia, pues Caín no se detuvo a pensar en qué le originó eso, qué le originó, por qué sintió envidia, por qué sintió tanta ira. A veces el enojo, queridos oyentes, no nos deja ver las verdaderas razones de nuestra equivocación. Y la equivocación de Caín era sencilla. Había llevado el fruto de su trabajo, pero no había llevado lo mejor de su trabajo. Y eso lo llevó y lo desencadenó en una ira, y la ira en una envidia, y finalmente en una decisión que marcaría para siempre su vida, que fue la destrucción de su propio hermano. ¿Qué otro error cometió entonces Caín? Pues que Caín no se arrepintió, queridos oyentes. Y aunque hayamos cometido quizás como Caín el peor error, pues asumir la responsabilidad es sinónimo de madurez. Sin embargo, vemos que Caín no asume su responsabilidad. Caín asumió las consecuencias porque fue descubierto por Dios, pero no porque él haya asumido. De hecho, Dios le pregunta, ¿cierto?, ¿qué estaba ocultando? Dios le pregunta que ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice que él no sabe. De hecho, osadamente, groseramente, porque uno con ira, con envidia, cuando no piensa y cuando no se arrepiente, pues es un torpe de cabo a rabo, queridos oyentes, y se atreve a decirle
a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le tuvo que decir que la sangre de su hermano estaba hablando. O sea, ni siquiera Dios le dijo a Caín, tú lo mataste, sino que le dijo que la sangre hablaba literalmente por sí sola. Queridos oyentes, ni siquiera aún en ese momento Caín asumió lo que había hecho. Por el contrario, Caín sigue empecinado en mantener su sentimiento, su emoción de ira y de envidia, queridos oyentes. No está mal que usted la sienta por un momento, lo que está mal es que usted deje que la ira y que la envidia sea un huésped en su corazón eterno, queridos oyentes. Y ahí es cuando nosotros cometemos grandes errores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ustedes y yo tenemos que hablar con Dios. Y hablar con Dios es estar dispuestos a que Dios, de hecho, pues nos corrija, a estar dispuestos a reforzar el dominio propio de cada uno de nosotros. Y hablar con Dios, pues a veces como los computadores, necesitamos que Dios nos resete, que Dios nos reinicie y que Dios nos ayude a tener nuevos comienzos en nuestra vida. Sí, usted no tiene que seguir enmarcado en la escuela de la amargura, usted no tiene que seguir enmarcado en la escuela de la envidia, ustedes y yo no tenemos que seguir enmarcados en la escuela del resentimiento. No tenemos que estar enmarcados en esas escuelas de la ira, de la envidia, de la falta de perdón, queridos oyentes. Pues de hecho, la misma psicología cuestiona si diagnosticar es una buena decisión, pues nos condicionamos seguramente a que estas etiquetas nos persigan toda la vida y a que tengamos síntomas de ansiedad y de depresión y hasta terminemos de hecho enfermos, queridos oyentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ustedes y yo, queridos oyentes? Pues tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque es Dios el que nos afirma sus promesas. ¿Y qué nos dice Dios a través de sus promesas? ¿Qué nos dice Dios a través del manual de vida? Pues en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, queridos oyentes. Entonces, el manual de vida no nos lleva a ustedes y a mí a enmarcarnos en lo que sentimos, sino que nos recuerda lo que ustedes y yo realmente tenemos. ¿Y qué tenemos? Un espíritu no de cobardía, sino que ustedes y yo tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Queridos oyentes, todos nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a vivir, sí, en el poder de Dios, a vivir el amor de Dios y a vivir el dominio propio. Entonces, no dejemos que la ira nos domine, no dejemos que la envidia nos domine, no dejemos que eso que sentimos nos domine, queridos oyentes. No, todos tenemos dominio propio y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, sí, en el dominio propio, a que la ira no nos gobierne, a que la envidia no nos gobierne. Pero sabemos que ese miedo de ser gobernados por esos sentimientos, pues abundan en nuestra vida, y ese miedo que existe en nosotros quizás de enfrentar lo que sentimos es algo que nos ha sido impuesto. Pero, queridos oyentes, no significa que debamos aceptarlo. Y para eso Dios nos da ese poder, Dios nos da ese amor y Dios nos da ese dominio propio. Pues esas son las herramientas con las que contamos para poder luchar en contra de pensamientos que nos son incómodos, para poder luchar aún en medio de esas emociones que no sabemos manejar, y nos permite a ustedes y a mí el amor, el poder y el dominio propio,
pues aún tomar decisiones que no estén basadas en la ansiedad, sino en la verdad de Dios. Queridos oyentes de AM/PM Hoy, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, no olvidemos, sí, Dios ha sido explícito en lo que Él quiere para nosotros. Y de hecho, el manual de vida nos lo recuerda en 3 de Juan 1:2. ¿Y qué nos dice? En 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios que su deseo para ustedes y para mí, primero, es su amor? Por eso nos dice amado. Sí, Dios nos ama y en ese amor hay un deseo, que ustedes y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Entonces Dios quiere que prosperen mis pensamientos, que prosperen mis emociones y que prospere mi voluntad. Pero ¿por qué no le creemos? Porque a veces el acto más radical en nuestra vida, queridos oyentes, debe ser confiar y descansar en Dios. Si nos toca enfrentarnos a nuevas emociones, pues de una manera sana, hagámoslo. Si nos toca luchar con nuestros pensamientos todos los días para ser más optimistas, hagámoslo. No tengamos miedo. Si nos toca cometer errores para poder aprender, no dudemos en que Dios estará ahí para ayudarnos, para alentarnos, para socorrernos, para ayudarnos, queridos oyentes. Claro que sí, no lo olvidemos. Lo más importante es que ustedes y yo aprendamos a hablar, aprendamos a expresar lo que sentimos, queridos oyentes, primero delante de Dios para poderlo hacer delante de los demás sin la intención de herir, porque Caín se llevó de una manera cálida a Abel para poder terminar su vida. Su intención era herirlo, su intención era lastimarlo, su intención era pues matarlo, destruirlo. Y muchas veces nuestras palabras quizás no van hasta matar, pero sí con la intención de herir. Entonces, queridos oyentes, lo más importante es que aprendamos a hablar, aprendamos a expresar lo que sentimos sin la intención de herir, sino haciéndolo después de haber procesado la emoción. No hable en medio de la ira, no hable en medio de la envidia, no hable en medio del enojo. Queridos oyentes, dominio propio es esperar el momento indicado para hablar. No es que usted guarde silencio ante lo que siente, sino que lo hablemos en el momento en que tengamos dominio propio, porque usted en medio de la ira va a terminar diciendo cosas que van a herir al otro y que pueden hacer mucho daño y pueden cambiar el rumbo de su vida. La vida de Caín cambió para siempre, quedó marcado para siempre como un hombre malo, como un hombre perverso al que nadie se le podía acercar, y fue enmarcado en medio del exilio, de la soledad y seguramente no solamente de la soledad emocional, sino que lo perdió todo. Perdió la compañía de Dios, perdió la compañía de su familia y perdió la compañía de toda una sociedad, porque a partir del momento Caín fue marcado en su frente y todo aquel que se acercara a él pues tendría consecuencias terribles. Entonces Caín murió en aquel momento. A veces uno no necesita morir físicamente, pero nuestros errores y las decisiones que tomamos nos hacen morir aún en vida, queridos oyentes. Entonces vamos a hacer todo después de haber procesado nuestra emoción. Y a su vez, queridos oyentes, pues vamos a entender que ante la toma de decisiones, primero debemos pensar. ¿En qué tenemos que pensar? Pensemos en qué dice la palabra de Dios al respecto.
si es una ira, si es un enojo, el manual de vida nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el momento de incomodidad todos lo vamos a sentir, pero lo que no nos puede pasar es que el sol se ponga sobre vuestro enojo, que usted se quede con un enojo hasta el día siguiente. ¿Saben por qué? Porque los enojos no resueltos son grandes amarguras en nuestra vida, queridos oyentes. Entonces, siempre preguntémonos qué dice la palabra de Dios al respecto y luego, entonces sí, tomemos la decisión. Y la primera decisión que todos debemos tomar es la del arrepentirnos, pero no se arrepienta después de haber hecho locuras. Arrepintámonos primero del sentimiento que estamos experimentando y después de todo ello, sí, vamos a tener el momento adecuado para hablar, el momento adecuado para hacer lo correcto y sí, no dudemos en reconocer nuestro sentimiento, en reconocer nuestra emoción, porque allí, cuando yo reconozco mi enojo, mi ira, mi envidia, mi malestar, pues cuando yo lo reconozco delante de Dios y me arrepiento por haberlo guardado ahí por mucho tiempo, pues voy a experimentar la libertad del perdón, primero para mí y por supuesto voy a aprender a perdonar a los demás. Y esa, queridos oyentes, es la muestra de amor más grande que nos ha sido dada por nuestro buen Dios. El experimentar perdón a nivel personal y poder dar perdón a quienes están a nuestro lado. Entonces, queridos oyentes, en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, evaluemos nuestras acciones y permitamos que Él nos lleve por el camino hacia ese amor que solo encontraremos en los brazos de Dios. Por eso, queridos oyentes, les invito para que finalicemos este tiempo delante de Dios. Y sí, hablemos con Él. Y cada uno de nosotros presentemos delante de Dios nuestras emociones. Sí, digámosle a Dios, si en este día especial quizás la emoción que lo gobierna es la tristeza o quizás nos está gobernando la ira. Presentemos delante de Dios esa frustración que llevamos guardada en el alma. También que sea nuestro momento para expresar delante de Dios nuestras alegrías, porque también podemos estar experimentando grandes alegrías. Pero también es necesario presentar delante de Dios aquella emoción como la venganza. Presentemos delante de Dios esos miedos que no nos dejan avanzar. Presentemos delante de Dios esa culpa, quizás real o a veces una culpa ficticia que nos lleva a ustedes y a mí a vivir inmersos en medio del dolor. Digámosle a Dios que nos ayude a tener amor, que nos ayude a tener dominio propio, para que estos sentimientos no nos gobiernen, sino que estas emociones que hoy podamos estar experimentando, expresémoslas delante de Dios. Sí, y le digamos: Señor, aquí estoy, delante de ti, entregando en medio de la oración cada uno de estos sentimientos, para que tú, Señor, gobiernes mi vida. Digámosle juntos en oración a Dios: hoy, Padre bueno, hoy tomo la decisión delante de ti. Señor, te dejo ganar a ti, Señor. Sí, que me gane tu amor, que me gane tu poder y que me gane el dominio propio, Señor, que tú tienes para mí. Digámosle: Señor, anhelo el dominio propio que solo tú, Señor, me sabes dar. El que ya me has dado, el que me enseñas en 1 de Timoteo, Señor, que tú me has dado. Tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino que me has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que, Señor, ya no quiero vivir por lo que siento, quiero vivir por lo que tengo. Tengo amor, tengo poder y tengo dominio propio que viene del cielo para mí.
Por eso, Señor, ayúdame en este día, oh Dios, a tomar el control cada vez que lo necesite y no que las emociones controlen mi vida. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de hablar contigo con respecto a lo que sentimos. Y entonces, Señor, cuando yo hablo contigo, mi corazón siente la libertad que solo tu presencia me sabe dar. Por eso hoy te pedimos todos nosotros que nos ayudes a estar todos los días delante de ti, para que nuestras emociones siempre estén bajo tu control. Por eso, Padre, hoy te pedimos una vez más que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso entonces es poder aplicar cada una de estas enseñanzas a nuestro corazón. No olviden, queridos oyentes, compartir nuestro programa a través del Facebook y del YouTube. Ya saben, entran al Facebook, buscan Colmundo Radio, le dan seguir y ahí encuentran nuestro programa de AM/PM que se transmite de lunes a viernes en el estreno a las 4 de la mañana y se repite a las 10 de la noche. Ustedes lo pueden escuchar en el Facebook o en el YouTube. Buscan en YouTube Colmundo Radio, le dan ahí, tocan la campanita de seguir y encuentran nuestra programación de Colmundo Radio en la plataforma. Por supuesto, no olviden escuchar, les invito a mi programa que se transmite todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, que se llama Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Así que ya saben, la manera que ustedes tienen para respaldar el amor, el cariño y la dedicación con que llevamos a cabo el programa y está al aire es compartiéndolo. Comparta el link a través del WhatsApp con sus amigos, compañeros y vecinos. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma. Bueno, aquí estamos una vez más disfrutando este tiempo después de esta enseñanza maravillosa en el tiempo de la teoterapia, manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. Bueno, quiero recordarles en nuestra sección Nutrientes para el alma, estamos manejando una temática muy especial ya hace muchos días y tiene que ver con el renuevo, con el volver a empezar, que todos los días vamos aprendiendo, vamos avanzando en este tema tan lindo que es el ser esos hijos de Dios que buscamos siempre pues ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, sabiendo que esto lo hace Dios en nosotros, no somos nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por mis fuerzas, no es por tanto lo que yo me afane por hacer las cosas, es por Dios, es por su Santo Espíritu, por la obra de Dios que nuestra vida va en un progreso y va de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. No lo olvidemos, renuevo es revivir, renuevo es algo maravilloso que nosotros los hijos de Dios podemos experimentar. El renuevo es revivir, es avivar haciendo que arda más el fuego. Bueno, es un fuego que arde en nuestro ser, en nuestro corazón, es un anhelo, un deseo, una motivación diaria, permanente de vivir para agradar a Dios, de vivir para continuar el legado que Él nos dejó de hablar de Él, de enseñar sus buenas costumbres, sus buenas enseñanzas y bueno, un legado también de poder dejar siempre una buena huella, un buen testimonio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra descendencia. Pero se requiere este ejercicio permanente de renovar, el renuevo, que nos permite vivir
entonces esa vitalidad, ese vigor y ese avivar, haciendo que arda más el fuego. Esto también tiene que ver, mis queridos oyentes, con tener nuevas fuerzas, las que hoy necesitamos para avanzar en la conquista y en el cumplimiento de nuestros sueños delante de Dios. Y que podamos convertirnos en ese pueblo maravilloso que Dios quiere que seamos para llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Bueno, y hay varias expresiones que hemos comentado relacionadas con el renuevo y que nos pueden hacer más clara y más contundente en nuestras vidas. La obra de Cristo comenzó en nosotros un día, recordando que lo que Él comenzó lo va perfeccionando. Lo que Cristo comenzó, Él lo va perfeccionando en nosotros todos los días. Cristo ha hecho que nuestras vidas ya hayan sido renovadas y día a día se renueven. ¿De qué manera? Como dice en la palabra de Dios, en el manual de vida, en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa potestad de ser hechos hijos de Dios cuando nosotros hemos tomado una decisión voluntaria de recibir, de aceptar en nuestra vida al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo más importante. Ahí comienza todo, cuando lo recibimos. ¿Cómo recibimos a Cristo? Bueno, cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra enviado por nuestro Padre para mostrarnos el camino, para volver a estar en comunión con nuestro Padre Dios. Él vino para enseñarnos a través de su vida. Él vino para enseñar, para predicar, para sanar y liberar a todos aquellos que estamos en esta tierra. Y Él vino para morir en la cruz por nosotros, morir por nuestros pecados, morir por nuestras enfermedades, hacerlo todo para que nosotros tuviésemos esa nueva entrada con libertad a la presencia de nuestro Padre, para que nosotros volviéramos a estar en comunión con Dios después de aquella caída que sucedió en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Todo se restauraría a través de Jesucristo nuestro Señor, y por eso nosotros lo recibimos, lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso desde ese momento comienza el renuevo, comienza a experimentarse ese fuego maravilloso de Dios, comienza a experimentarse esa vitalidad, ese vigor, y comenzamos a vivir ese avivamiento que viene de parte de Dios para nosotros, y volvemos a tener nuevas fuerzas, volvemos a revivir cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando lo aceptamos. Aquel que también, después de morir en la cruz, resucitó y se presentó con muchas pruebas a sus discípulos y dio órdenes, dio mandatos de llevar su legado y su nombre hasta lo último de la tierra, y el cual también prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, por siempre. Por eso tenemos la hermosa oportunidad de recibirle, de aceptarle en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Eso recordando Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Luego viene, y a los que creen, segunda parte, y a los que creen en su nombre. Una cosa es recibir a nuestro Señor y otra cosa es creer en Él todos los días de nuestra vida.
Y para creerle, pues hay que conocerle, ¿no? Y para conocerle hay que escudriñar en las Sagradas Escrituras. Hay que estudiar, hay que meditar allí, en la Biblia, en el manual de vida, desde el primer libro de la Biblia que está en Génesis hasta el último que es Apocalipsis, y allí vamos a encontrar todos los secretos maravillosos, todos los testimonios, los hechos contundentes, todas las bienaventuranzas, las promesas, todas las parábolas y todos los grandes hechos de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces podamos conocerle, podamos disfrutarle, experimentarle y creer en Él, creer, ¿cierto? Como Él nos ha dicho allí en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A eso es lo que Dios nos llama en este momento, no solamente a recibirle, sino luego a creer en Él. Aquel que conoce puede creer, y aquel que cree puede amar, y aquel que ama puede servir. Qué hermoso recibir a Cristo, qué hermoso creer en Él y poder conocerle todos los días de nuestra vida, amarle, y todos los días de nuestra vida servirle a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es de esa manera que comenzamos a verle mayor sentido a nuestra vida en esta tierra y proyectándonos al conocimiento de la vida espiritual, al conocimiento de la vida eterna, de la eternidad, de los propósitos de nuestro Señor. Por eso es tan importante el experimentar el renuevo. Es diario, es permanente. Y aquí hay varios elementos que hemos recordado en este tema, como lo tiene que ver unas palabras, unas expresiones que están relacionadas con el renuevo. Hay expresiones también muy maravillosas. Una de ellas es el cambiar. Cambiar tiene que ver con renovar. Cambiar tiene que ver con el renuevo. Cambiar tiene que ver con revivir de igual manera. Cuando nosotros definimos el cambiar en términos de renovación, se refiere a cambiar una cosa vieja o sin validez por otra cosa nueva. Podemos entonces tener esta experiencia y bueno, disfrutar el cambiar. El viejo hombre que ya fue crucificado con Cristo, esto nos hace, ¿verdad?, nuevos, libres de aquel pecado, y nos garantiza que tenemos un nuevo poder para no seguir sirviéndole a nuestra naturaleza pecaminosa, dejando así nuestra pasada manera de vivir. Y esto es lo que sucede cuando hay un cambio en nuestra vida. Pasamos de una vida equivocada a una vida correcta. El cambio y la renovación deben hacerse en el interior, donde es colocado el nuevo hombre en nuestras vidas. Porque por la reconciliación con el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, pues somos revestidos diariamente en un solo y nuevo hombre de esta verdad en justicia y santidad. Nuestro cambio nos lleva a producir cambios. Esto es importantísimo. Nuestro cambio nos lleva a producir cambios, a alterar las cosas en nuestro entorno, a trastornarlo como los primeros cristianos, y eso también es el renuevo. Vamos teniendo esa hermosa experiencia que, como el día de ayer lo estudiamos, fue la experiencia de Aarón y de la vara de Aarón, que estando seca, luego reverdeció, echó hojitas, echó flores y produjo almendras, produjo frutos dulces. Pues así sucede el cambio en nosotros a través de ese renuevo. Bueno, recordando en el tema de la vara de Aarón, que esa vara reverdeció, esa vara tuvo la experiencia del renuevo. ¿Por qué? Porque esa vara estaba en la presencia de Dios. Esa vara fue llevada al tabernáculo,
junto con otras 11 varas, que eran las otras 11 tribus, las 12 tribus de los príncipes o los líderes de cada una de esas tribus, pues tuvieron que llevar una vara por cada tribu, y la vara que floreciera, esa era la que tenía la aprobación de Dios. Esa era la que estaba experimentando el renuevo, el cambio, la renovación, el avivamiento, y era la escogida por Dios para sus propósitos. Así, de esa manera entonces, Dios aprobó el cambio, el renuevo, el reverdecer en la vida de Aarón, y él vive entonces como ese escogido, como ese llamado, como ese apartado de Dios, el cual pues todos debían ver su testimonio y seguirlo, porque lo estaban condenando, lo estaban criticando, la gente se estaba rebelando. Esto sucedió, hubo un cambio. ¿Y por qué? Porque él estaba siendo renovado. La vara de Aarón estaba siendo renovada por Dios mismo. No tenía raíz, no tenía hojas, no tenía ramas, ni flores, ni frutos, y no tenía agua, porque el agua es la que vuelve a dar vida, ¿se acuerdan? Pero la raíz de esa vara de Aarón, esa vara seca, tenía una raíz que era el mismo Señor Jesucristo, porque Él es la raíz. Esa vara seca recibió agua, y esa agua, esas fuentes de agua eran para Él y fueron para Él, para aquella vara, nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de agua viva. Y la raíz y el agua le dieron vida a esa vara seca que reverdece, que florece y fructifica, porque está en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, mis queridos oyentes, esto experimentamos, ¿cierto? Que la raíz, que es Cristo, y que el agua, que es Cristo, hace la obra en nosotros para reverdecer allí en la presencia maravillosa de Dios y poder tener ese cambio permanente, esos renuevos que el Señor quiere que se vean en nosotros. Bueno, había otra expresión también que tocábamos. El renuevo es cambiar, y el renuevo también es restaurar. Así dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Vea, esto es maravilloso. El renuevo que produce Dios en nosotros es una restauración, como Él lo dice en este precioso pasaje, aquí en Nutrientes para el Alma, aquí en su programa AMPM, que yo le invito para que usted tome nota de cada uno de estos versículos bíblicos, para que usted los estudie, los lea, los memorice y se apropie de su enseñanza. Jeremías 15:19 nos habla del restaurar en medio del reverdecer, en medio del renuevo. Por tanto, así dice Dios: si te convirtieres, volvemos a Juan 1:12, el convertirnos es cuando nos convertimos a Cristo, recibiéndolo a Él y aceptándolo en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si te convirtieres a Él, si te conviertes a Dios, Él nos promete que nos va a restaurar. Él dice: yo te restauraré y delante de mí estarás, como aquella vara de Aarón que estuvo delante de Dios, en la presencia de Dios, en aquel tabernáculo, allí sustentado por una raíz que era Cristo y por una agua que era Cristo. Ahí entonces tuvo vida. Esa vara reverdece, florece, da fruto, como lo puede hacer Dios con nuestras vidas, porque Dios es el que nos restaura, es el que nos renueva.
y dice, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Pueden existir, ¿cierto?, partículas, conductas, situaciones que muestran la vileza, lo vil que puede haber en nosotros, la rebeldía, la dureza de corazón, la malicia, el pecado, las ataduras, la envidia, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, tantas cosas que es lo vil. Bueno, de eso tan vil que puede haber en nosotros, hay algo también precioso. Hay algo precioso en medio de todo esto que Dios quiere que lo saquemos. Las cosas buenas que hay en nuestra vida. Dice el Señor, si entresacares lo precioso de lo vil. Es decir, si hay algo precioso en tu vida, hay algo precioso en nuestra vida, hay algo bueno en nuestra vida. Sí, hay dones, hay talentos que Dios ha puesto en nosotros desde antes de que fuéramos creados. Él ya nos había escogido, ya nos había elegido, ya nos había predestinado y colocado en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Algo precioso, algo maravilloso, precioso, como lo es esos dones, esos talentos y esos recursos que Dios tenía para nosotros. Eso es lo que sale de lo vil cuando Dios nos restaura y cuando Dios nos renueva. Para ser como la boca de Dios, para hablar como Él, para hablar de Él. Para eso Dios nos restaura. Restaurar es reparar algo que haya sufrido deterioro por el paso del tiempo o por la acción directa de algún agente. En el renuevo, el Señor nos restaura, nos quita aquel deterioro que por el paso de los años ha afectado nuestra vida y nos hace entonces restaurar y nos hace ser como nuevos. No importa la edad, no importa el tiempo, no importa cuántos pecados y cosas terribles hayan pasado por nuestra vida. Dios nos restaura, Dios nos cambia y Dios, por supuesto, que nos renueva. Segunda de Corintios 5:17, siempre hay que recordarlo. ¿Sí? El Señor nos dice, pues de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo eso malo quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el renuevo de Dios para con nosotros. Mis queridos oyentes, seguro que todos anhelamos ese renuevo, todos anhelamos esa restauración y ese cambio. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a Dios que haga su operación, que haga su extraña obra, su extraña operación en nosotros. Y que Él sea el que nos restaure, que Él sea el que nos cambie, que Él sea el que nos renueve en este momento. Padre, toma nuestras vidas, dígale a Dios, toma mi vida, perdona mi vieja manera de vivir, perdona mis pecados, perdona mi terquedad, Señor, perdona mi vieja naturaleza y permíteme experimentar tu renuevo, Señor, experimentar tu cambio, Padre, experimentar tu restauración todos los días de mi vida, que esa raíz que es Cristo que está en mí y que esas fuentes de agua de vida que son Cristo y que están para mí, Señor, me nutran, me llenen, me sustenten, me hagan reverdecer, me haga, Señor, echar esas hojas, flores y frutos para dar el dulce fruto de la almendra. Que mi vida sea dulce delante de ti, que mi vida sea útil delante de ti y útil para aquellos que me rodean. Padre, gracias por bendecir a tus hijos que están aquí, Padre, conmigo. Aquí estamos orando, hablando contigo, esperando tu pronto auxilio, esperando tu respuesta, Señor, esperando siempre de ti tu milagro, lo que tanto necesitamos, lo que tanto necesito. Declaro para ti, mi querido oyente, que estás viviendo el renuevo en este momento, el cambio y la restauración
que Dios hace en tu vida. Y la bendición de Dios entonces está para contigo y para con nosotros en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo corrió raudo y veloz, mis queridos oyentes de AMPM. Mañana nos volvemos a encontrar bien juiciositos, 4 de la mañana y 10 de la noche, o ahí por Facebook y por YouTube. Los programas quedan colgados para que usted nos escuche. Estamos en Colmundo, la radio que te acerca. Escríbanos al 311-364-5093. Se les quiere de corazón.